Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad acompáñame a revisar y a calibrar el sensor TPS de un Hyundai Atos. Este videito te lo voy a hacer, este sensor no estaba fallando ni nada por el estilo, pero te quiero hacer el video de cómo calibrar este sensor TPS y cuál es el rango estimado para este sensor TPS. Para ello nos vamos a ayudar de un multímetro. Como se aprecia, vamos a necesitar un multímetro para hacerle la respectiva medición y para calibrar el mismo. El sensor TPS tiene 3 pines, por ende el conector o la pacha va a tener 3 cables. El sensor TPS tiene una alimentación de 5 voltios, tiene una señal de salida y también tiene una masa. Y el trabajo del sensor TPS es monitorear la posición del acelerador o de la mariposa para enviar así una señal de voltaje a la computadora para que éste suministre una entrada equivalente entre el aire y el combustible. Lo primero que vamos a hacer es colocar el multímetro en posición de voltaje. El negro del multímetro lo vamos a colocar en el negativo de batería y vamos a abrir el switch. Vamos a tener el switch en posición de on, pero con el motor apagado. El primer pin, vamos a revisar los voltajes del sensor que llegan al sensor. El primer pin o el superior, como usted aprecia, tiene 5 voltios. Por ende, la señal el voltaje de suministro o el voltaje que le llega al sensor está correctamente. Ahora vamos a revisar el segundo cable, que viene siendo el del medio, y tenemos 0.76. Esa es la señal de salida, la señal que va hacia la computadora. Esa puede variar dependiendo la posición de la mariposa. A medida que aceleramos, el voltaje se eleva, y a medida que desaceleramos, el voltaje disminuye, como usted aprecia en la pantalla. Este rango puede variar dependiendo la posición de la misma mariposa. Aquí hemos checado el sensor y hasta el momento va perfectamente. Ahora vamos a invertir. El cable rojo del multímetro lo vamos a colocar en el rojo de la batería, y con el negro vamos a medir el último cable del conector del sensor. Yo me ayudo, como usted aprecia, de un alfiler con un caimancito para mejorar la prueba. Y como apreciamos, tenemos 12 voltios. Eso quiere decir que tenemos negativo en el último cable del conector del sensor. Con esta prueba, básicamente lo que hacemos es determinar que tenemos los 5 voltios de alimentación, 5 voltios que suministran al sensor TPS, tenemos la señal de salida y tenemos la tierra del sensor TPS. Y como les decía, básicamente el sensor TPS es el que monitorea la posición de la mariposa. Por ende, si usted toca el tornillo, ese tornillo que usted aprecia ahí en el fondo, si usted toca ese tornillo, lo enrosca o lo desenrosca, va a alterar la posición de la mariposa. Si usted altera la posición de la mariposa, pues va a tener alto consumo, va a tener un relante inestable, y pare de contar, su vehículo puede fallar muchísimo en relante y cuando va a arrancar. Para calibrar el sensor TPS nos vamos a ayudar del multímetro. El negro del multímetro lo vamos a colocar en el negativo de batería. Todo esto con el switch abierto, pero con el motor apagado. Y como sabemos que el cable del medio es el de la señal de salida, vamos a colocar el rojo, como usted aprecia, el rojo del multímetro en el cable de salida o en el cable del medio, que es la señal de salida. Y me voy a ayudar de un destornillador.
Pero primero vamos a aflojar la tuerca o la contratuerca que ajusta el tornillo. Y les voy a hacer la prueba. A medida que voy enroscando, usted va a notar, a medida que voy enroscando el tornillo, usted va a notar que el voltaje se va a elevar. Ahí va elevándose. A medida que voy enroscando, el voltaje de señal o la señal de salida se va a ir elevando. Y a medida que voy desenroscando, el voltaje va disminuyendo. ¿Cuál es el rango estimado para la calibración de este sensor TPS? Bueno, eso oscila y depende de muchos factores. Depende el modelo del vehículo, depende la marca del vehículo, pero la mayoría de los sensores TPS se calibran entre los 0.4 y los 0.9 voltios. Aquí ya hemos encendido el vehículo para terminar de calibrar este sensor TPS. En particular me gusta calibrarlo con el motor encendido para no tener problemas en el momento de la calibración. Y como se aprecia, estoy apretando en la tuerca, pero voy a calibrar este sensor TPS en el rango de 0.70 voltios. Ni muy cerca a los 0.9 ni muy cerca a los 0.4. Así que este sensor TPS lo voy a calibrar en ese rango, 0.70. Aquí está cerca a los 0.70 y cuando lo acelero, el sensor sube y vuelve otra vez a los 0.70, 71, que es el rango estimado para este vehículo y para este modelito. Allá en el fondo se aprecia que tenemos las RPMs en las 1000. Tenemos 1000 RPMs y prácticamente está perfectamente calibrado este sensor TPS. Una vez que lo hemos calibrado en el punto donde nosotros queremos, eso tiene que ser en el rango de 0.4 y 0.9 voltios. Una vez calibrado, bueno, apretamos la contratuerca y finalizamos con la calibración de este sensor TPS. Otro dato: el voltaje de salida va a variar en el momento que el motoventilador encienda. Tenemos el motor encendido, el voltaje de salida se puede elevar porque en el momento que el motoventilador enciende, requiere más potencia del motor y obviamente automáticamente el motor va a acelerarse solo, como usted lo va a percatar. Aquí subió, miren ese salto tan alto de voltaje y subió a 0.75 y fue porque el ventilador encendió. 0.75 tenemos y después que el motoventilador se apague, pues vuelve a regular a los 0.70 voltios en donde lo hemos dejado calibrado a este sensor TPS. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, síguenos para seguir subiendo más contenido informativo con respecto al área de la mecánica. Hasta la próxima, Emilio.